Soy Andrés Fernández Cabral, veterano de la Guerra de Malvinas. Nací en Buenos Aires y hoy vivo en Santa Cruz. Ya pasaron varios años de la batalla. Sobreviví al frío, al hambre, a la guerra. Sé lo que viví, lo que di y cómo terminó todo. Y ahora quiero conocer tu historia y vivirla a través de tus ojos. Comunicado número 38 de la Junta Militar. La Junta Militar comunica al pueblo de la Nación que a la hora 4:40 del día de hoy, 1 de mayo de 1982, el Reino Unido de Gran Bretaña atacó Puerto Argentino en las Islas Malvinas. Dicho ataque fue llevado a cabo por aviones Harrier basados en portaaviones y fue rechazado por la artillería antiaérea de las fuerzas que defienden nuestra soberanía. Reiteramos el comunicado número 38 de la Junta. Ella nació en 1960. Es maestra, madre de 3 hijos. Actualmente es profesora universitaria. Visitamos a Adriana Torea. ¿En dónde vivías en el año 82? En realidad vivía acá, en la casa que está atrás, en el barrio Jorge Newbery. Nos habían dado las casas en el año de enero del 80 y ese año, en el año 82, se inaugura la escuela en el barrio. Acá era todo de tierra, llegábamos, era como muy lejos del centro y se inaugura la escuela y todos los chicos del barrio iban a la escuela. Y los maestros, la gran mayoría también vivíamos acá en el barrio. La comisión del barrio era la comisión cooperadora, que se ocupaba de los arreglos de la escuela. Y todos los vecinos éramos vecinos, maestros, alumnos. Estábamos todos como muy unidos, ¿no? Muy haciendo una patriada en el marco de ese año. Así arrancamos el mes de marzo. ¿Y cómo era el día a día en la escuela? Nosotros el 2 de abril estábamos en clase y de repente a media mañana empieza a sonar el timbre de una manera exagerada. Así que las maestras salimos todos a ver qué pasaba, porque se había generado el alboroto, porque el timbre era recreo o salida. Así que salimos a ver qué pasaba y la directora, a los gritos con la vicedirectora, salgamos, salgamos, vamos a izar la bandera, tomamos las Malvinas. Así que se empezaron a sumar los chicos de la escuela y la gente de las casas empezó a salir, porque era algo muy extraño que pasaba. Así que todos alrededor, escuchando la radio, que daban la noticia. En esa época no había televisión a la mañana. Así que tampoco había teléfono, nos enterábamos las cosas por la radio. Al principio fue como una euforia generalizada. Luego de eso, lo que recuerdo es que todo el mundo se congregó en el lugar emblemático de Río Gallegos, Roca y San Martín, hoy San Martín y Kirchner, y era toda la gente también a la hora del izamiento. En esa época el izamiento era diario y el arrío también era diario. Por ejemplo, si vos ibas con el auto a las 5 de la tarde, se paraban todos los autos y vos te tenías que bajar del auto a esperar que se arriara la bandera. Y si te tocaba la mañana, aunque llegaras tarde, tenías que parar. A partir de allí comenzó todo un proceso en el cual nos vinieron a explicar
primero en los domicilios y luego en la escuela, cómo teníamos que proceder. Y nos explicaban que había que ubicar a los chicos frente a una señal, cada uno debajo de su banco, tenían que cerrar los ojos, abrir la boca y taparse los oídos. Y de esa manera, cuando se daba la señal, todos tenían que hacer esto, meterse abajo del banco. En esa época eran los banquitos de A1, así que cada niño tenía que entrar y los maestros teníamos que hacer lo mismo debajo del escritorio. También en la escuela se hizo un lugar donde tuvimos que guardar provisiones. Se guardó chocolate, se guardó agua, frazadas, y se preparó todo por si teníamos que quedarnos en la escuela y no poder salir. Y después en los domicilios lo mismo. Venían, te revisaban la casa y te indicaban dónde. En el caso nuestro nos habían indicado debajo de la mesada de la cocina, pero tenía carritos que se sacaban. Entonces yo tenía que dejar eso despejado y en ese momento irme, si estaba sola, con mi hija, que era una bebé de 1 año y medio, y nos midieron con mi esposo que entráramos los dos con la bebé ahí adentro. Algo que recuerdo así como tragicómico fue que cuando vinieron a la escuela los arquitectos para ver en caso de una alerta dónde ubicarnos, después de hacer toda la revisión, los arquitectos determinaron que había que evacuar la escuela. No había en la escuela un lugar seguro, porque la escuela se iba a caer así. En esa época, los monobloc de los 400 departamentos no estaban habitados. Solamente estaba habitada la primer manzana que está sobre la ruta. Todo el resto estaban haciéndolo. Así que estaba todo cercado. Y había una sirena, que era la sirena de la finalización de la jornada de los obreros. Así que nosotros estábamos acostumbrados a escuchar esa sirena, que era la forma que era, bueno, ya paren de trabajar. Esa sirena se terminó transformando en una sirena de aviso en caso de emergencia, así que nunca más la tocaron a las 5 de la tarde para el cierre. Desgraciadamente esa sirena se tocó. ¿Y cómo fue ese día, te acordás? Todas las casas tenían que estar herméticamente cerradas. El barrio Jorge Newbery tenía postigones, tenía las ventanas y unos postigones que se cerraban. Ahora los postigones permitían filtrado de un poquito de luz. Así que había que empapelar adentro de la casa todo con diarios. Y de noche todo el barrio tenía jefes de manzana. Yo no sé cómo eran en otros barrios. Este es un barrio particular porque tiene manzanas de 12 casas. Entonces, cada manzana tenía un jefe de manzana. Y el jefe de manzana todas las noches recorría toda la manzana para que no se filtrara una luz. Y retomando el trabajo de Héctor, ¿a él lo comprometían como radioaficionado o solamente como técnico? Héctor se dedicaba a la electrónica, ya era un referente en electrónica en esa época. Él hizo la colimba en Puerto Belgrano y la colimba la hizo como técnico. Él estuvo arriba del portaaviones, él ya estuvo con todas las computadoras de los ingleses que estaban instaladas en los portaaviones, en el portaaviones. Cuando él se termina la colimba, lo contratan Electrónica Naval para que él continúe trabajando. Y es Electrónica Naval, trabajando ahí, que lo convocan para venir a Río Gallegos para trabajar en una empresa que trabajaba para YPF. Así es como llegamos, nos casamos y vinimos, él 20 y yo 18. Y
comenzó trabajando en HPN, Sonido y Color, que estaba en la calle Belgrano. Luego HPN se va al centro y Héctor se queda con el local y instala Digitales Belgrano. Digo instala porque era el nombre de fantasía de una empresa que él tenía de adolescente. Y justo era en la calle Belgrano, así que calzó justo. Y fue convocado por Defensa Civil. Él estaba relacionado con Defensa Civil. Como que tenían un relevamiento de quiénes eran los técnicos, quiénes eran, o sea, eso, venían a casa y lo buscaban. Varias veces lo vinieron a buscar de noche para hacer algún tipo de arreglo fuera del horario del negocio, ¿no? Salir a trabajar a la mañana, contanos un poquito de eso. Era muy difícil dejar a mi hija en estas condiciones, pero Dios nos protegió porque la señora que venía a casa a cuidarla, a mi hija, era mamá de uno de mis alumnos. Entonces, la señora vivía acá enfrente, entonces ella venía con su hija y ella tenía 2 hijos. Ese año su hija fue mi alumna. Años después fue su hijo. Y ella me decía, usted me los cuida, y yo le decía, y usted me la cuida. Así que hacíamos trueque de hijos. Otra cosa que tuve que hacer como maestra fue ir a hacer un curso de la Cruz Roja. El curso nos lo dieron en el Banco Santa Cruz, abajo había un salón, y ahí nos hicieron todos los ejercicios de reanimación, respiración, qué hacer frente a esto, qué hacer frente al otro. Era muy fuerte. ¿Y cómo llevaste en la época del conflicto el embarazo? Fue muy difícil, era mi segundo embarazo y terminé anémica. Creo que fue el estrés. Mi médico se subió a un techo porque no sé qué tuvo que arreglar, se cayó, se quebró y se lo tuvieron que llevar de urgencia a Buenos Aires. Así que tuve que cambiar de médico en el medio del embarazo y ahí fue donde detectaron mi anemia. Y así que sí, terminó naciendo mi hijo fue parto natural y bueno, ver a mi hijo hoy es como decir, es el tiempo de la distancia de la guerra, ¿no? Yo estaba embarazada, así que yo no podía tirarme al piso. Así que para mí era muy fuerte ver la escena. Y las noches eran así, ¿eh? A la noche recuerdo abrazarnos en la cama y pedirle a Dios que nos cuidara porque no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Pero sí, lloramos mucho, nos asustamos mucho. Me decían, usted tenga preparado el bolso porque usted se va. Y me vinieron a buscar varias veces y yo no me fui. Para mí el lugar era acá con mi esposo. En la época de los militares, los maestros o profesoras que eran esposas de militares tenían una cierta prerrogativa, digámosle. Porque podían viajar o podían... Pero en la época de las Malvinas fueron las primeras que se fueron. Y por supuesto se les guardó el sueldo, se les guardó el cargo, se les guardó todo. Sería muy interesante que alguien investigara dónde estuvo la gente tan patagónica y con tantas raíces patagónicas en la época de las Malvinas, porque acá se fueron y volvieron cuando terminó todo. De esto tampoco se habla. Localmente pasaron muchas cosas
no tan lindas también, ¿no? Que eso se quedó como tapado. La función de los docentes fue muy importante por la contención emocional a los chicos. Tenían muchas preguntas que no se podían contestar y había que estar preparados para protegerlos también físicamente.